Bien, en este nuevo tema, donde vamos a hablar sobre las fórmulas químicas, hemos continuado tocando el tema de los elementos, porque no nos vamos a apartar de los elementos químicos. Entonces, para profundizar un poco en este tema, vamos a ver estas imágenes. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes reconoce este elemento que tenemos en esta presentación. Si lo pueden observar es como una roca roja. Se los pongo aquí porque es una especie de introducción de cómo se originó esta ciencia que nosotros actualmente llamamos química. Pues bien, esta piedra es famosa porque la hemos visto en películas, por ejemplo aquí tenemos a Harry Potter y tenemos una ilustración de un libro antiguo que se llama Alquimia. La alquimia era una ciencia que surgió en la Edad Media. Era una ciencia bastante, si se le puede decir, arcaica, porque lo que se creía en ese tiempo, o lo que buscaban los sabios, como este señor que está dibujado aquí en la portada de este libro, es encontrar esta piedra que según las creencias que tenían ellos en ese tiempo, podía convertir cualquier metal en oro. Esos fueron los primeros avances de la investigación química, es decir, el interés que tuvo el ser humano de ir buscando elementos, para su beneficio obviamente. Esta piedra tenía algunas peculiaridades algo sobrenaturales, pero no estaba tan arraigado en la ciencia, sino algo más que todo de la mitología, un poco más sobrenatural, un poco más mágico. Pero sí fue lo que sentó las bases para lo que nosotros ahora vamos a conocer como la química moderna y cómo se formulan los nombres de esos compuestos químicos. Veamos aquí. Tardó bastante tiempo, o sea, la historia de cómo surgió la ciencia no fue algo tan rápido para tener lo que nosotros tenemos y producto de eso lo hemos visto en los temas anteriores, cómo se formó la tabla periódica, cómo se descubrieron los elementos y cómo actualmente todavía estamos propensos a poder seguir modificando porque la ciencia nunca se ha detenido. O sea, no podemos cerrar a que ya todo está descubierto, no es cierto. La ciencia sigue siempre descubriendo nuevas cosas y el hombre siempre ha sido más curioso. Pues bien, eh, han, han habido ciertos cambios. Ahí nosotros tenemos una imagen. Ese ejemplo que se nos presenta ahí es en el periodo de la alquimia. Se utilizaban esos símbolos para reconocer elementos o compuestos que ya estaban descubiertos. Por ejemplo, miren el oro como lo representaban con un círculo y un punto en el centro. El cobre con un círculo y una cruz. Ese es el símbolo actual que nosotros tenemos para el sexo femenino y el hierro con el símbolo que nosotros actualmente conocemos como el símbolo del género masculino. Y igual el mercurio con alguna variante. La plata, el plomo y el estaño. Esos eran los primeros símbolos que tenían los elementos que se conocían hasta ese momento en la Edad Media. Pues bien, posteriormente los científicos fueron cambiando esos elementos y aquí tenemos un ejemplo de Dalton. Dalton usó estos símbolos que según él eran mejores para poder representar a todos esos elementos que hasta ese momento eran descubiertos. Ahí los pueden ver en la imagen. El oro, la plata, el plomo, el mercurio y cómo son representados. Aunque si se fijan ya algunos tenían algunas letras que los empezaban a representar. Bien, luego de eso surgieron otros químicos, por ejemplo, eh, Berzelius, que él propuso un sistema que constaba de símbolos y fórmulas. Pero Lavoisier, que era francés, comienza con la clasificación de las sustancias químicas por propiedades y composiciones. Él ya fue modernizando un poco cómo se iban a nombrar y cómo se iban a representar esos símbolos químicos, esos elementos químicos. Actualmente los nombres se le asignan a un elemento y pueden tener un origen en un vocablo latino. Es decir, provienen del latín o pueden provenir del griego o del alemán. ¿Cómo se nombran esos elementos? Pues bien, se nombran muchas veces en honor a un lugar donde se descubrió o algún científico notable. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, el mercurio es en honor al planeta Mercurio y uranio es en honor al planeta Urano. Entonces, hay elementos que son nombrados por lugares específicos, geográficos, por ejemplo, estos que fueron nombrados por planetas. Europio, ¿a qué se le viene la palabra europio? Bueno, pues europio porque procede de Europa.
Y el polonio se nos recuerda como a Polonia, ¿no? Y porque Polonia también es el origen de ese elemento. Luego tenemos el einstenio. Eso nos recuerda a Albert Einstein. El mendelevio, que es en honor a Mendeleev. Entonces, ahí podemos ver que los elementos tienen ese origen de su nombre por tres categorías. Puede ser un lugar geográfico, puede ser un lugar, planeta, ciudad, continente, como en este caso, o puede ser por un científico notable. Y la otra condición es que procede de esos lenguajes también, que puede ser del latín, del griego o del alemán. Son tres cosas. Puede ser por origen del lenguaje, puede ser porque recuerdan o para hacer memoria o honor a un lugar, o puede ser por hacerle honor a un científico. Lo mismo pasó con los compuestos al principio, se les asignaban nombres sin seguir reglas específicas. Entonces, hemos visto elementos, pero ustedes saben que si nosotros combinamos elementos, por ejemplo, el calcio y el oxígeno, entonces nosotros teníamos óxido de calcio, pero no siempre se llamaron así. Antes tenían un nombre común, que esto le conocen como la cal o la cal viva. Era un nombre común o trivial, el que normalmente conocía la gente, pues, en el pueblo, en la ciudad, o cuando iban a buscarlo a una farmacia, a una ferretería, lo que sea. Entonces, por ejemplo, NaOH. Na sabemos que es sodio, O de oxígeno y H de hidrógeno. Esta fórmula, esta combinación de elementos, su nombre común es sosa cáustica o lejía. Ahora, el nombre químico, ya científico, para que sea reconocido por toda la comunidad científica, es hidróxido de sodio. Ese hidróxido de sodio actualmente es el que se utiliza en medio de toda esta pandemia para poder desinfectar en algunas zonas. Nosotros usamos el ácido, el dióxido de cloro, pero también se usa el hidróxido de sodio. Luego tenemos el CO2. A este se le llama hielo seco. Ese hielo seco es el que tiene una peculiaridad que forma una especie de bruma o de neblina cuando entra en contacto con el agua. Este es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono por sí mismo es tóxico. Igual, si nosotros estamos respirando ese dióxido de carbono, se puede intoxicar el ser humano. El ácido muriático, que es el HCl, que su nombre científico es el ácido clorhídrico. Y bueno, ahí ustedes pueden leer el resto de los elementos. Un elemento interesante aquí es el polvo de hornear. Aquí tenemos su fórmula, pero su nombre científico es el carbonato ácido de sodio. El polvo de hornear que nosotros utilizamos en nuestras cocinas. Pues bien, a consecuencia de esta nomenclatura y para evitar tener que memorizar cientos de nombres de compuestos, se conformó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esto es muy importante que lo conozcan. Sus siglas son UIQPA en español, pero lo más normal es que nosotros encontremos siempre la IUPAC. IUPAC, algo así, es por sus siglas en inglés, pero deben conocer que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿A qué se dedica esta asociación o esta organización? Pues bien, la IUPAC, por sus siglas en inglés, es la comisión encargada de revisar o modificar y establecer las reglas para nombrar los elementos y los compuestos. Entonces, estos compuestos que van surgiendo cada momento por la combinación de los elementos ya existentes, pues son regulados por la IUPAC. Nos basaremos para abordar los siguientes contenidos en todas las nomenclaturas o las reglas utilizadas por la IUPAC. Bien, entonces, las fórmulas químicas de los compuestos químicos. Para entrar a este proceso tenemos que conocer algo muy importante. Bien, aquí nosotros tenemos HNO3. Bien, esto que está aquí es una fórmula química. Está formando un compuesto químico, el cual se representa con los símbolos de cada uno de los elementos. Si se fijan, aquí nosotros tenemos H, que es el hidrógeno. N representa el nitrógeno y O representa el oxígeno.
Pero si se fijan, hay un número. Entonces, cada letra representa un átomo, oigan bien, un átomo del elemento. Pero bien, si nosotros miramos un número como este, que es un subíndice, representa que ese elemento, en este caso el oxígeno, tiene 3 átomos. Por ejemplo, el hidrógeno no tiene un número, no tiene un subíndice. Quiere decir que solamente tiene un átomo. El nitrógeno tampoco tiene un subíndice. Es como que figurara un 1, aunque no lo miráramos. Quiere decir que solamente tiene un átomo. Entonces, hidrógeno tiene un átomo, nitrógeno tiene un átomo y oxígeno tiene 3 átomos. Aquí lo tenemos en la parte teórica. Los subíndices y el número de ellos representan el número de átomos. En el caso que no lleve algún subíndice, el símbolo representa la unidad o, en otras palabras, un átomo de ese elemento. Pues bien, vamos a seguir profundizando en el otro video para que no se nos haga tan largo.